Los peruanos todo el tiempo nos estamos quejando de lo mal que los políticos hacen las cosas, pero nunca nos planteamos a nosotros mismos la pregunta, ¿y qué haríamos si nosotros tuviéramos el poder? Y esa pregunta es la que yo me he querido responder a mí mismo el día de hoy. ¿Qué haría yo si fuera Martín Vizcarra? Acá hay 10 cosas que yo haría si fuera Martín Vizcarra. 1. Seguridad ciudadana. Es evidente, es el principal problema que tenemos los peruanos, no necesito ni describírselo. Pero ¿qué cosas hay que hacer en relación a la inseguridad ciudadana? Un montón de cosas, pero hay que empezar a hacerlas ya. La primera de ellas es la reingeniería de personal de la policía. No podemos seguir teniendo policía part-time. Hay que acabar con el sistema 24/24. Necesitamos policías dedicados exclusiva e íntegramente a ser policías. Pero además hay que poner a los policías donde deben estar. No podemos seguir teniendo policías cuidando gente que no necesita ser cuidada, o haciendo de semáforos en las esquinas, o haciendo labores administrativas. Necesitamos los policías en la calle cuidando a la gente y luchando contra el delito. Y eso es reingeniería. Pero esa reingeniería tiene que incluir sacar de la policía a los que no deberían estar ahí por 2 razones. O porque son unos corruptos, o porque son unos inútiles, que se quedan dormidos o que se enganchan con los narcotraficantes para dejarlos escapar. Primera tarea en relación a este tema. Pero además está claro que la policía no puede cumplir su función si no tiene los vehículos adecuados. El 40% de los vehículos están chatarreados en este momento sin para nada. Ha sido una estafa esto de las adquisiciones de vehículos. Hay que usar sistemas modernos como en la minería del renting, pero juntamente con eso hay que tener tecnología. Es decir, necesitamos comunicación, integración. La policía necesita modernizarse, usar la tecnología para luchar contra el delito que cada vez se perfecciona más en su accionar. Pero junto con eso, esta policía que reingenierizada, por decirlo de alguna manera, tiene que integrarse con los serenos, tiene que integrarse con las juntas vecinales, y eventualmente es algo que no podría descartarse, por ejemplo, en el control del puerto del Callao, el uso de las Fuerzas Armadas, porque tenemos un tremendo problema ahí con el narcotráfico. Pero todo esto tiene que ser parte de una estrategia que hay que hacerla hoy. La gente no puede seguir esperando y el presidente tiene que dirigir la lucha contra la delincuencia. Es su principal tarea en este momento. 2. La salud pública. Esto no da más. No da más. Es decir, no es solamente un problema que te dan citas para dentro de 6 meses cuando te estás muriendo, que no hay medicamentos en los hospitales. Es decir, la situación es simplemente insostenible. Implica un montón de decisiones drásticas. La salud tiene que ser declarada toda en emergencia y hay que hacer un plan inmediato, rápido, eficiente de construcción de hospitales modernos que tengan todo el equipamiento, pero no solo de hospitales. Simultáneamente hay que hacer una enorme red de centros de salud del nivel primario de atención donde la gente pueda acceder y no tengas que ir a un hospital porque te rompiste una pierna y te encuentras con alguien que tiene un derrame cerebral que sí necesita estar en el hospital. Entonces es una tarea que implica desde el punto de vista de la infraestructura y el equipamiento no solo hospitales, sino nivel primario de atención. Pero además el problema es que se necesita personal. Hay miles de médicos, profesionales de la salud que están en el sistema CAS, que emiten recibos por honorarios. Por favor, ¿cómo vamos a decir? Hay que asegurar el aseguramiento universal. Todos los peruanos tienen derecho a tener acceso a la salud. Y no le ponemos médicos, pues, no le ponemos enfermeras, no le ponemos tecnólogos, radiólogos, laboratoristas. ¿Cómo diablos vamos a atender a la gente que queremos atender si no le damos los medios en términos no solo de infraestructura, sino de personal? Y hay que resolver los problemas de abastecimiento, que no es una cosa del otro mundo. Es simplemente eficiencia logística, en que nada falte en los hospitales, porque dinero hay para hacerlo. Dinero existe para hacerlo en los hospitales. Y es una tarea urgente, es una tarea que no puede tampoco esperar ni un minuto más. Ni un minuto más.
3, la educación. Hay que tomarse el tema de la educación en serio. La educación también está colapsada. No solamente los colegios, necesitamos invertir, como decía el exministro Alfaro, por lo menos 100.000 millones de soles en infraestructura, porque nuestros colegios se caen a pedazos, porque fueron construidos sin presupuestos de mantenimiento, porque en muchos casos no fueron construidos siguiendo mínimas normas técnicas. Y por lo tanto son lugares de riesgo para los alumnos y profesores que alberga. Entonces hay que hacer un gran plan de infraestructura educativa en el país, pero eso es una parte del problema y no el más importante. El más importante es el maestro. Necesitamos tener maestros a tiempo completo, no maestro taxista, maestro ambulante, maestro bodeguero. Necesitamos maestros que se dediquen 24 horas al día a lo que son, que es la tarea más importante del país, que es educar a las nuevas generaciones. Y eso supone un perfeccionamiento de los maestros, a los cuales obviamente hay que evaluar, pero no para votarlos. Hay que evaluarlos para mejorar sus capacidades y ponerlos al día con lo que tiene que ser un cambio de la currícula. En este momento nuestros chicos van al colegio a estudiar 11, 12 años y no pueden hacer un geniograma porque la cultura no les da. No saben hacer nada porque no aprendieron ningún trabajo y no pueden acceder a la educación superior porque no están preparados. Y tienen que ir a una academia antes de acceder a la educación superior. Eso está pésimo. Pero además tenemos que darle no solo una educación digital, moderna. Todos nuestros chicos tienen que acabar el colegio siendo unos monstruos en computación, sabiendo otros idiomas, teniendo un manejo de las situaciones de crisis, aprendiendo a usar el cerebro y no solamente a memorizar cosas, aprender a reflexionar, aprender a movilizarse en situaciones complejas y encontrar soluciones a los problemas. Pero tenemos también que hacer un cambio de la currícula en relación a los lugares donde la gente vive, y eso tiene que ver con la educación superior, que tiene que ser igual que la educación secundaria y primaria, una educación en primer lugar pública y gratuita. Que todo el mundo tenga en el Perú derecho a acceder a la educación sin importar su origen social, porque ahí es donde la democracia demuestra que realmente existe. Y tenemos que lograr que este cambio se produzca en relación a las necesidades de cada región. Es decir, hemos hecho universidades que son fábricas de abogados, fábricas de marqueteros que están haciendo taxi en este momento, mototaxi o taxi colectivo. Necesitamos profesionales técnicos que ayuden a transformar en este país en lo que debería ser. Eso también es urgente. Cuatro, la reconstrucción. Todos los años la misma historia, todos los años los huaicos en los mismos sitios, todos los años las mismas inundaciones, todos los años las mismas desgracias. Y esto puede ser diferente porque para empezar está claro lo que hay que hacer. Los colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, las facultades universitarias de arquitectura e ingeniería en todas las regiones que son afectadas por esta tragedia, organizaciones que han dedicado no años, décadas al estudio del problema de los desastres naturales y su prevención en el Perú, tienen las respuestas. No hay que empezar desde cero, ya sabemos lo que hay que hacer. Al día siguiente que se acaben las lluvias que acaban de empezar lamentablemente de una manera adelantada, tenemos que ponernos en acción. ¿Para qué? Para represar las aguas en las alturas, para canalizar las aguas, para descolmatar los ríos, para evitar que pase lo que está pasando, para empezar a planear la construcción de carreteras que no pueden reconstruirse en el mismo lugar, pues hay que ser brutos para eso. Si todos los años tú construyes una carretera que el huaico se la lleva, entonces está en un lugar equivocado. Tienes que hacer obras de ingeniería que prevean situaciones como esta. Hay que llenar el país de túneles, de puentes, hay que separar las carreteras en la medida de lo posible de los cerros para que en el año siguiente no venga otra vez la lluvia y se la lleve. Eso por supuesto es un buen negocio para algunos, pero no es una solución. Hay alternativas a todos estos problemas, la gente tiene la respuesta y los plazos son cortos. Entonces hay que aligerar los plazos, hay que hacer un esfuerzo porque esta declaratoria de emergencia, porque es de emergencia el tema de la reconstrucción, tiene que ir de la mano con un control efectivo, que nadie meta la mano y al que meta la mano se la cortamos. Pero no podemos seguir esperando en relación a estos temas y que nos pase lo que ya nos está pasando hoy, que empezaron las lluvias de nuevo y no hicimos ni la 10ª parte de lo que teníamos que hacer.
5, infraestructura, servicios y vivienda. No puede ser que en el Perú haya casi 4 millones de peruanos o que no tienen vivienda o que la vivienda en la que viven es absolutamente inadecuada porque está expuesto a grandes riesgos. Eso tiene que cambiar, pero además hay millones de peruanos que no tienen agua potable, que no tienen acceso al alcantarillado, y nuestro nivel de infraestructura es una vergüenza. Uno cruza la frontera para cualquier lado, a Bolivia, Ecuador, a Chile, y tienen una infraestructura 5 o 10 veces mejor que la nuestra. ¿Por qué? Si nosotros hemos crecido como nadie, si teníamos los recursos. Porque se lo robaron, por supuesto, y porque junto con el robo había una ineficiencia simplemente pasmosa. Entonces hay que hacer un gran plan de infraestructura que incluya no solo llenar el país de carreteras, de túneles, de puentes, de ferrocarriles, que es algo que hay que empezar a hacer y en serio en el Perú, sino que junto con eso tiene que haber un gran plan para que a nadie le falte agua potable, que es absolutamente posible y alcanzable, pero además que los peruanos tengan acceso a una vivienda digna. Hay demasiados peruanos viviendo en esta condición y es increíble que al final de cada año se devuelva el presupuesto público cuando hay tantas necesidades para resolver. Esto también es una tarea urgente. Seis. ¿Y de dónde va a salir la plata para pagarlo? No es tan complicado. Es decir, ahora tenemos dos problemas. Primero, que el dinero que ha estado ingresando a las arcas del Estado, porque tenemos un presupuesto que se ha multiplicado casi por 3 en las últimas 2 décadas, está siendo mal utilizado, y una muestra de esa mala utilización es cómo se devuelve 30-40% de los presupuestos asignados. Porque hay una incapacidad de gasto, hay una incapacidad de gestión, pero hay junto con eso una falta de recursos. No es suficiente. Yo he dado una cifra, 100.000 millones de soles para reconstruir los colegios, por Dios, para estar al día en lo que deberían ser los colegios. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener que revisar cuáles son nuestros principales ingresos y recursos y replantear las reglas de juego, comenzando por la minería. Necesitamos que de la minería, que es para empezar, todo lo que hay en el subsuelo, todo ese recurso, es de todos los peruanos. No es de los señores que tienen las concesiones, es de todos los peruanos. Y es el Estado peruano el que ha renunciado al derecho de explotar esos recursos para darlo en concesión para algunos a cambio de canon y de algunos impuestos. Bueno, no es suficiente, pues. Necesitamos replantear las reglas de juego porque necesitamos muchísimo dinero. No para enriquecer unos pocos, sino para resolver los grandes problemas de los peruanos. ¿Y eso qué significa? Que tenga que haber algunas empresas mineras estatales de repente, pero necesitamos, por supuesto, a la empresa privada, replantear la alianza con la empresa privada y replantear sobre todo la relación con las comunidades. No puede ser que se venga a extraer el mineral donde vive gente arriba que es simplemente tratada como si no existiera, como si fueran fantasmas, o que ignoremos que hay gente que va a ser afectada por las explotaciones mineras y que no sienten que la explotación de estos recursos los beneficia de alguna manera, sino solo le trae desgracias y perjuicios. Todo eso tiene que cambiar y va a haber que cambiar las reglas de juego, o darle forma de participación en la propiedad, o darle forma de participación en las sociedades que exploten finalmente los recursos, pero que garanticen la participación desde el primer día, no al final, desde el primer día, de la gente que o es la gente que vive sobre los yacimientos o que va a ser afectada por la explotación de estos yacimientos, que esta gente participe desde el comienzo en todo el proceso, en los estudios de impacto ambiental, en los proyectos de explotación que se hagan. Eso es indispensable, hay que hacer un cambio y no hay que tenerle miedo al cambio. Eso también es una tarea urgente. 7. Las tasas de interés y el acceso al crédito. Es decir, no puede ser si teniendo todas las posibilidades, es decir, después de que hemos crecido como hemos crecido y que tengamos un país lleno de emprendedores, no le demos a los emprendedores la posibilidad de ser parte de la construcción real de este país,
de que participen en la construcción, en las grandes obras de infraestructura, en todo lo que haya que hacer, no como convidados secundarios, sino como actores principales. Y eso supone, entre otras cosas, no solo un gran plan para formalizar a los emprendedores, demostrándoles los beneficios de la formalización, sino para empezar dándoles acceso al crédito. Y no puede ser que en el Perú las tasas de interés sean de las más altas del mundo. Es increíble, hay empresas que operan en el Perú que cobran 3, 4, 5, 6 veces lo que cobran de tasas de interés en sus propios países, porque en el Perú uno hace lo que le da la gana. Hay que democratizar los sistemas de crédito, hay que abrir el mercado de crédito que no sea simplemente el patrimonio de un oligopolio. Tenemos que darle acceso al crédito y eso supone, entre otras cosas, replantear el uso de los 160.000 millones de soles que hay en las AFPs. ¿Por qué ese dinero tiene que ir a los grandes bancos? ¿Por qué ese dinero tiene que ir a algunos grupos de privilegiados que reciben tasas de interés increíbles? Mientras los emprendedores pagan 30, 40, 50, 60% de tasas de interés criminales que los asfixian. Todo eso tiene que cambiar, incluyendo las tasas de interés en las tarjetas de crédito, que son simplemente criminales e inmorales y que tienen que acabar. Hay que poner tope a todo eso. Y también hay que hacerlo ahora. Ocho, tarifas eléctricas. ¿Cómo es posible? El Perú es el único país del mundo, en que los pobres pagan más del doble de la energía que pagan las grandes empresas. Es una situación absolutamente absurda. En el último reporte del mes de octubre, los usuarios regulados, que somos los consumidores domiciliarios y los micro y pequeños empresarios, hemos pagado $54 el megavatio hora. Y los centros comerciales, las grandes empresas, los grandes clubes privados, la minería, ha pagado entre $20 y $25 por lo mismo. Es decir, no tiene sentido y resulta que el costo real de la energía está alrededor de los $40 o $45. O sea que está pasando que las grandes empresas que consumen la mitad de la energía que se produce en el país están pagando por debajo del costo real. Entonces alguien tiene que pagar ese costo real y somos nosotros, los usuarios domiciliarios, los micro y pequeños empresarios, los que estamos pagando los costos de esa energía, y eso también tiene que acabar. Y ahí se ha construido toda una perversión para favorecer a 3 empresas que tienen gente que entra y sale del ministerio a la empresa privada, de la empresa privada a Sinermin. O sea, eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Necesitamos tarifas justas, que la gente pague la energía, por la energía lo que realmente cuesta y que no haya esta diferencia que es absolutamente subversiva, donde resulta que los ciudadanos en este mundo al revés en el que vivimos subsidiamos a los ricos. 9. El sistema de concesiones. Por favor, se ha concesionado todo el país. No solamente hay concesiones mineras que solo Dios sabe cómo las ha conseguido alguna gente. Hay concesiones de carreteras, la concesión de rutas de Lima y Línea Amarilla. Son concesiones sinvergüenzas que han sido hijas de la corrupción, donde se ha pagado coimas para que eso ocurra así, y donde los usuarios terminamos subsidiando a estas grandes empresas que han sido privilegiadas con el otorgamiento de estas concesiones. Hay que revisarlas todas, y acá la discusión no es que el tema de las rutas de Lima y Línea Amarilla es una potestad de la Municipalidad de Lima, y en la Municipalidad de Lima es una potestad del señor Jorge Muñoz. O sea, Jorge Muñoz, que es una persona, va a decidir algo que está afectando a la tercera parte de los habitantes de este país, que somos los más de 10 millones de personas que vivimos en el Perú. No, eso es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Y el gobierno tiene la obligación de intervenir en ese asunto. Esas concesiones tienen que ser canceladas. Y no solamente la de Ruta de Lima y Lanzac, muchas otras concesiones tienen que ser canceladas. Porque ya se cobraron, y de lejos, todo lo que invirtieron, si invirtieron algo en algún momento. Porque muchas de esas concesiones y las obras que se han hecho, que son pocas, se han hecho con el dinero de la gente que paga los peajes o con créditos obtenidos contra los contratos que nosotros les hemos dado. Entonces hay que revisar esas concesiones, y también, insisto, eso es algo que se debe y se puede hacer ahora.
10. La corrupción. Está bien que el gobierno apoye la lucha contra la corrupción y que no haya impunidad en el Perú, pero la tarea de meter presos a los que metieron la mano y que tienen que castigar a todos, sea quien sea y caiga quien caiga, sin hacer ninguna diferencia por la ideología política o la preferencia. Hay que dejársela a los fiscales, hay que respaldar al equipo Lavajato, hay que respaldar al doctor Jorge Chávez Cotrina, hay que respaldar al fiscal Carrasco de Chiclayo, hay que respaldar a toda esta gente que se está haciendo cargo de meter en la cárcel a todos los que lo merecen. Pero hay una tarea que le compete al gobierno y que no es de los fiscales. Y que no tiene que ver con la corrupción del pasado, tiene que ver con la corrupción del presente. Hoy en el Perú, hoy día, en este momento, en diciembre del año 2019, en la obra pública se está cobrando comisiones ilegales. Y eso está ocurriendo en este momento. ¿Y eso qué significa? Que las cosas no han terminado de cambiar porque hay gente que todavía no terminó de recibir el mensaje. Todavía no terminó de recibir el mensaje. Y es una tarea indispensable hacer también en el aparato del Estado una reingeniería. Hay que sacar a toda la gente que ha sido educada en un sistema de corrupción perverso y transversal en el Estado peruano y cambiarla por gente decente y profesional que esté trabajando para el Estado para servir a los ciudadanos y no para servirse a ellos. Y eso también es posible, es necesario hacerlo ahora.